Bueno, muy buenos días a todos. Los saludo especialmente este día y quisiera compartir con ustedes de manera muy rápida y sucinta algunas ideas sobre la guerra mundial contra las drogas que en el fondo tratan de hacer lo siguiente: coger lo mejor de la evidencia disponible y hacer unas advertencias. En últimas, pretendo, no de manera exhaustiva, pero tal vez de manera concreta, compartirles algunas de las enseñanzas que dejan 20 o 25 años de investigación, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias médicas, en lo que atañe o tiene que ver con la guerra mundial contra las drogas. Voy a organizar mi presentación de manera esquemática, hablando de algunos puntos particulares. Una estructura muy sencilla que consiste básicamente en un inventario de hechos distintos. Vuelvo y repito que tienen que ver o que atañen con la evidencia, la ciencia y la guerra contra las drogas. El primer punto es el siguiente: los estudios más serios y exhaustivos sobre el daño tanto individual como social de las sustancias psicoactivas muestran que el alcohol y el tabaco son más dañinos que la marihuana, el éxtasis, el LSD y los hongos alucinógenos. Entre las dimensiones del daño individual que puede mencionarse se cuentan la mortalidad directa e indirecta, la dependencia y la discapacidad mental asociada al consumo, y entre las dimensiones del daño social sobresalen el crimen, los costos económicos de la atención en salud y el deterioro a la cohesión o de la cohesión comunitaria. Para dar un solo ejemplo, en los Estados Unidos el tabaco mata aproximadamente 400.000 personas al año, el alcohol 100.000 y todas las sustancias ilícitas en conjunto, dejando de lado la epidemia de opiáceos, 25.000 personas. Vuelvo y repito, los estudios más serios y exhaustivos, compilados y publicados en las revistas más importantes de la ciencia médica, muestran que el daño individual y social es mayor en el alcohol y el tabaco que en muchas de las sustancias llamadas ilícitas. Paradójicamente, y este es mi segundo punto, las dos grandes crisis recientes de salud pública asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, una en Rusia y la otra en los Estados Unidos, fueron generadas por sustancias legales, no ilegales. En Rusia por el alcohol y en los Estados Unidos por los analgésicos opioides. Ambas crisis, cabe resaltarlo, ocasionaron una disminución notable en la esperanza de vida al nacer en estos dos países, los mismos países que paradójicamente han liderado la guerra global, la guerra mundial contra las drogas ilícitas. Otro punto muy importante que ha sido señalado una y otra vez es que la clasificación internacional de sustancias psicotrópicas, que viene del acuerdo o de un acuerdo firmado en Viena en el año 1971, un acuerdo ya muy antiguo, esa clasificación no guarda ninguna relación con el daño previsto o la evidencia científica correspondiente. La llamada lista 1, que en teoría, solo en teoría, incluye las sustancias más peligrosas, contiene en general drogas de baja toxicidad y baja adicción. En palabras de Antonio Escotado, las listas 3 y 4, las de menor peligrosidad en teoría, incluyen drogas que tienen en común, todas ellas, crear tolerancia e inducir una dependencia física intensa, con aparatosos síndromes abstinenciales, cuando menos tan graves como la morfina y en algunos casos, como en el de los barbitúricos, bastante peores. Esto es, resumiendo este que es mi tercer punto, no existe o no parece existir ninguna evidencia médica, científica, que justifique, por ejemplo, que la marihuana haga parte todavía, después de un acervo de conocimiento que ha crecido en los últimos años, haga parte todavía de la llamada lista 1. El consumo abusivo, y este es mi cuarto punto, varía según el tipo de sustancia. Va desde un 10% para los consumidores de marihuana a un 30% para los consumidores de crack y heroína. En el caso de la marihuana, el consumo problemático es minoritario, y aquí quisiera traer a cuento las palabras de Mark Kleiman, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, que dice lo siguiente: solo una minoría dentro de la minoría que desarrolla un mal hábito desarrolla a su vez el tipo de mal hábito persistente que puede ser descrito por la palabra adicción o por la palabra abuso. Esto es un desorden crónico con repetidas recaídas. Repito, Kleiman dice que solo una minoría
entre la minoría desarrolla, estamos hablando de consumidores de marihuana, lo que podríamos llamar un consumo caracterizado por las palabras adicción o abuso. Voy a pasar al quinto punto, que dice que el acervo de conocimiento sobre las propiedades médicas de la marihuana ha crecido rápidamente. Hoy, el día de hoy, existe evidencia creíble, por ejemplo, sobre los efectos benéficos del cannabis en el tratamiento de la agitación en pacientes de demencia, las náuseas en pacientes oncológicos o la epilepsia en pacientes refractarios a los tratamientos tradicionales. La marihuana parece además mucho más segura que los opioides para el manejo del dolor crónico. De la misma manera, las propiedades médicas de la psilocibina, un alcaloide que se presenta en los hongos alucinógenos, han despertado un renovado interés creciente en la comunidad científica. Estudios recientes sugieren, por ejemplo, que la psilocibina tiene propiedades benéficas en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Científicos de todo el mundo han pedido de manera reiterada la reclasificación del cannabis y la psilocibina, pero nada, hay que decirlo, nada ha cambiado en los últimos años. La prohibición, este es un punto importante para el debate de nuestro país, no funciona como estrategia o política preventiva, todo lo contrario podríamos incluso decir. La llamada regla de acero de la prohibición resume de manera precisa un efecto adverso que ha sido ampliamente documentado, que ha estado presente en muchos de los embates prohibicionistas ahora y en el pasado. El efecto es el siguiente: a mayor intervención, mayor ilegalidad y más dañinas las sustancias que se distribuyen o comercializan ilegalmente. La prohibición también, este es mi séptimo punto, ha contribuido grandemente a la violación de los derechos humanos de personas vulnerables, campesinos sin tierra, minorías raciales, etc. En Estados Unidos representa un caso paradigmático de este tipo de efectos, o Estados Unidos más bien representa un caso paradigmático donde se materializan este tipo de efectos. Hace varias décadas muchas ciudades en ese país experimentaron un acelerado proceso de segregación racial. Los blancos se mudaron a los suburbios llevándose los mejores empleos y las oportunidades. En el centro quedaron los negros atrapados física y socialmente. Las familias se fracturaron, el crimen se disparó y el tráfico de drogas se convirtió en la principal actividad económica de muchas áreas deprimidas. La sociedad trágicamente optó entonces por lo fácil, por encarcelar a quienes habían encontrado en el tráfico de drogas una única salida. Estados Unidos se convirtió en una nación de carceleros. Los presos suman actualmente más de 2 millones de personas. Por cada blanco en la cárcel hay 8 negros. Mi octavo punto es sencillo. La prevención es difícil. Incluso los mejores programas preventivos, aquellos centrados simultáneamente en todas las sustancias ilegales, tienen efectos modestos sobre el consumo. Muchos programas no funcionan en absoluto. Otros no son más que una forma de activismo eficaz. Vuelvo y repito, la prevención es difícil en esta dimensión del comportamiento humano. Los programas de reducción del daño, el intercambio de jeringas y los tratamientos de sustitución de heroína sí funcionan y logran prevenir los efectos más negativos del consumo problemático de sustancias, algo que ha sido probado una y otra vez. Las políticas regulatorias que combinan, por ejemplo, impuestos, restricciones a la publicidad y advertencias sanitarias han mostrado ser eficaces para disminuir el consumo de sustancias legales como el tabaco. Así lo muestra el caso de Colombia, donde la incidencia ha disminuido en más de 500.000 personas en los últimos 2 años. La legalización de la marihuana en algunos de los estados de Estados Unidos no ha traído un aumento sustancial del consumo de sustancias. Incluso el caso de Colorado llama la atención. Fue el primer estado en legalizar el uso recreativo en el año 2014 y los datos más recientes muestran que el consumo de marihuana en adolescentes incluso disminuyó a los niveles más bajos en una década como resultado de un conjunto de políticas regulatorias adecuadas. Mi otro punto es el siguiente: los programas de control de la oferta. Esto es relevante para la discusión que ustedes están teniendo el día de hoy. Los programas de control de la oferta, repito, como el Plan Colombia, no han tenido un efecto discernible en la disponibilidad de drogas en el país o países de destino. Caben, por supuesto, algunas distinciones. En palabras de Kleiman y sus coautores, la interdicción ha tenido un mayor éxito que la erradicación, la cual ha tenido a su vez un mayor éxito que el desarrollo alternativo. Sin embargo, dicen estos autores, el mensaje es claro, contundente. No hay soluciones mágicas en los países de origen para resolver el problema de las drogas en los países de destino.
Los mercados ilegales, muy claro que lo tengan en cuenta, todos los mercados ilegales aumentan la violencia, congestionan la justicia y desbordan las capacidades del Estado. La evidencia al respecto es portentosa, podríamos decirlo así, pero casi redundante para nosotros, los colombianos. En fin, la guerra contra las drogas no funciona. Un mundo libre de drogas es un objetivo imposible. La evidencia, eso sí, sugiere muchas formas de hacer mejor las cosas, de no hacer daño al menos. Pero la evidencia muestra también trágicamente que en este asunto los hechos científicos no han sido tenidos en cuenta por quienes toman las decisiones de política pública. Ese es el mensaje, este resumen apretado de la evidencia que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, un saludo a todos.